Estudiantes, buen día, bienvenidos a su séptima lección de Derecho Procesal Penal. En el día de hoy vamos a abarcar varios temas en una sola lección y vamos a iniciar con el concepto y definición de elementos materiales probatorios y evidencia física. Entonces, según un concepto de la Defensoría del Pueblo, esta definición de elementos materiales y probatorios y evidencia física es entendida como el producto o los instrumentos del delito que pueden ser presentados en el juicio oral. Es toda cosa tangible con la que se ha cometido la conducta punible o el resultado de este y que contribuye a obtener entonces información para el esclarecimiento de los mismos. El Código de Procedimiento Penal no tiene una definición en sí de elementos materiales probatorios y evidencia física, pero sí relaciona ciertas cosas u objetos que pueden ser objeto de tenerlos como tal. Y tenemos las huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios similares dejados por la ejecución de la conducta delictiva, armas, instrumentos, objetos y cualquier otro medio utilizado para la ejecución de la actividad delictiva, dinero, bienes provenientes de la ejecución de actividades delictivas, elementos materiales descubiertos, recogidos y asegurados en desarrollo de aquellas diligencias investigativas de registro y allanamiento, inspección corporal y el registro personal. Documentos de toda índole hallados durante la etapa investigativa de inspección o que han sido entregados voluntariamente por quien los tenía en su poder o que han sido abandonados allí. Los elementos materiales obtenidos mediante grabación, filmación, fotografía, videos o cualquier otro medio avanzado utilizado como cámaras de vigilancia en registro cerrado o público. Bien, hay una figura en el proceso penal que es las medidas cautelares. Y estas medidas cautelares operan para garantizar la reparación a las víctimas del delito. El juez, con función de control de garantías, puede entonces decretar sobre los bienes del imputado o del acusado medidas como el embargo y el secuestro, los cuales hacen que esos bienes se extraigan del comercio con el fin de garantizar los daños y perjuicios a la persona que resulta víctima en un proceso penal. Otra figura que tenemos es el término de la preclusión, y la preclusión se refiere a cuando se da para aquella figura que se da con el fin de no continuar la acción penal por parte de la Fiscalía, y para que eso suceda se tienen que presentar unas causales. Entonces tenemos como una de ellas que no se podía iniciar esa persecución penal, por ejemplo, porque ya había pasado el lapso permitido, por lo cual ya está prescrita. Entonces, esta primera causal sería la relacionada con el término de prescripción para iniciar la acción penal. Nuestra segunda causal se refiere cuando existe una causal de ausencia de responsabilidad. Ejemplo, ustedes recuerdan esa clase que hablábamos de causales que excluyen la responsabilidad penal y hablábamos de la legítima defensa. Entonces, acá se puede solicitar la preclusión por parte de la Fiscalía. La siguiente, la inexistencia del hecho investigado o de la participación de las personas o de la persona que se está investigando. La siguiente causal, el hecho investigado no está descrito en la ley como un delito. Y nuestra última causal es cuando se dan los vencimiento de términos. Esto quiere decir que la Fiscalía no actúa dentro del término que establece la ley, y en ese orden de ideas pues se tiene que amparar los derechos del capturado, del indiciado o del sindicado o del acusado, y en ese orden de ideas pues se aplicará la preclusión correspondiente. Vamos a hablar del rol del juez en el proceso penal. Entonces, en la etapa de investigación, el juez efectúa el control de los actos que desarrolla la Fiscalía
aunque no existe un proceso propiamente dicho, como ya lo hemos observado, pero sí de una u otra manera realiza ese control a cada una de las actuaciones que despliega la Fiscalía por su parte. En las audiencias previas al juicio oral, como son la de formulación de acusación y la preparatoria, en la primera, en la de formulación de acusación, el juez dirige y controla que las partes cumplan con las obligaciones que le corresponden en esta etapa, especialmente en lo que hace relación al descubrimiento de la prueba y en el escrito de acusación que presenta el fiscal, que sea adecuado y conforme a los requerimientos y requisitos que se le están solicitando por la ley. Ya en la etapa preparatoria, en ella el juez dirige y define las reglas y condiciones que se van a tener en cuenta en el debate del juicio. Se señala qué pruebas van a juicio, si hay acuerdo sobre algunos o no frente a este caso. Y ya en nuestra etapa final, en la que se señala el juicio oral y la sentencia, el juez entonces es el director y suprema autoridad de la audiencia. Él señala las reglas, el debate, controla y tiene poderes sancionatorios, define el método del debate, el juez es atento a la actividad de cada una de las partes, analiza sobre cada una de ellas y al final pues tomará la decisión que en derecho corresponda. Por último, para finalizar con esta lección, es importante que conozcamos cuáles son los derechos de las víctimas en un proceso penal. Entonces, las víctimas tienen derecho a ser respetadas como personas y por ende recibir un trato digno. Debe ser reconocida como víctima dentro del proceso penal, debe ser protegida ella junto con su familia, su intimidad y seguridad. Debe recibir información sobre sus derechos y atención sobre cada una de las peticiones que emplee. Debe participar en las audiencias públicas señaladas en la ley. Debe estar asistida por un abogado. Debe tener especial atención para su recuperación y debe ser reparada integralmente por el daño sufrido como consecuencia del injusto, es decir, de la consumación del tipo penal como tal. Y ya los derechos del capturado, pues ellos también tienen derechos a ser respetados como persona y por ende también recibir un trato digno. Deben ser informados sobre los motivos de la detención. Acá este principio, este derecho es muy importante porque este capturado debe ser considerado inocente hasta que un juez determine lo contrario. Tiene derecho a guardar silencio y ser advertido que todo lo que diga puede ser usado en su contra, no ser incomunicado por ningún motivo, no declarar contra sí mismo, contra su pareja o contra los parientes más cercanos, nombrar un abogado para su defensa. Si no tiene, pues ustedes saben que el Estado a través de la Defensoría del Pueblo le asignarán un abogado de oficio, o en su defecto, si tiene los recursos económicos, pues contratará los servicios de un abogado de confianza. Y debe ser oído por el juez de control de garantías dentro de las 36 horas siguientes a su detención, so pena de que él pueda invocar el recurso del habeas corpus para solicitar su libertad. Entonces, con esto damos por terminado el contenido de nuestra lección, de nuestra séptima lección. Que tengan un feliz día.